Amén. Vamos pronto a la palabra del Señor. Si tiene su Biblia, vamos al libro de Juan, capítulo 14. Y vamos pronto al estudio esta tarde. Verso 1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, así si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Now, este es importante, porque Dios comienza a revelar algo de Él que es el enfoque de nuestro estudio. Él dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con la ayuda del Señor vamos a continuar estudiando de la sana doctrina. Pueden tomar asiento. Ahora, al continuar estudiando, vamos a profundizarnos un poco más. Mientras que comenzamos a escudriñar las Escrituras y la sana doctrina, tenemos que aprender la diferencia entre terminología. Teología es la filosofía del estudio de Dios. No se trata necesariamente con cosas específicas. Cuando estudiamos teología, no estamos estudiando necesariamente la Biblia. Teología es una filosofía, una forma de estudiar acerca de las cosas de Dios. Pero cuando hablamos de doctrina, hablamos de la palabra de Dios. Y esto es importante porque muchos piensan, si estamos estudiando teología, estamos estudiando doctrina. Son dos cosas diferentes, completamente diferentes. Y cuando estudiamos, tenemos que entender que hoy no estamos hablando de teología. En la teología hay espacio para tener diferencia de opinión. Con la doctrina no hay. La Biblia habla claramente de la doctrina. ¿Ok? Cuando uno estudia la teología, uno puede incorporar autores, comentarios, libros. Pero cuando hablamos del estudio de la sana doctrina o la palabra de Dios, estamos hablando de lo que enseña directamente la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Eso es claro? Amén. Ahora vamos a profundizarnos en esto. Jesús hace una declaración muy importante aquí en versículo 6. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok. Now, cuando hablamos de eso, estas tres cosas, estas tres áreas, vamos a estudiarlas esta tarde. Porque si usted no agarra esto bien, usted no va a entender el resto del capítulo y su discurso después de esta declaración. El camino es lo que lleva a nosotros hacia Jesús. ¿Ok? La verdad es la palabra de Dios. Y la vida, hablamos no solamente la vida cuando hablamos de la eternidad, hablamos de servir a Dios ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios debe ayudarnos a saber cómo vivir. No solamente cómo ser salvo, pero también saber cómo caminar, vivir con Dios. ¿Ok? Jesús estaba declarando que Él es la encapsulación
de todo, cómo podemos llegar a la verdad. Él declara aquí que Él es la verdad, que quiere decir que no hay otro. Cuando hablamos en términos de teología, podemos hablar de ideas. Su teología acerca de los fines de tiempo puede ser esto. Y como la Biblia no habla claramente de lo que va a pasar, no se trata con la salvación. Lo que se trata con la salvación es si obedecemos la Biblia y evitamos lo que va a pasar. Sí sabemos que todo se va a terminar, pero no sabemos cómo vamos a llegar a ese fin. Pero lo importante es la doctrina de la salvación para evitar todo lo que va a pasar. ¿Sí me explico? Ahora, Él está declarando que Él solo es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Entonces tenemos que caminar con Jesús, porque caminar con Jesús significa llegar a Jesús. A llegar a Jesús es llegar a la vida. Y llegar a la vida es llegar al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a tomar unos momentos y vamos a verlo en el contexto para entender lo que Él está declarando. Pero déjeme decir una cosa. Y aquí es donde gente se cae en doctrinas falsas, porque se olvidan de caminar con Dios. Cuando caminamos con el Señor, vamos a aprender de ser como el Señor. ¿Y cómo vamos a hacer eso? La palabra de Dios. He estado tomando semanas explicando que su experiencia, el mover del Espíritu es algo grande, pero lo que hace la diferencia en su vida es el libro, la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo quiere interrumpir su caminar con Dios. Mi pueblo fue destruido por falta de ¿qué? ¿Conocimiento de qué? ¿Álgebra? La palabra de Dios. Entonces, su caminar con Dios no es depende de una experiencia, es depende en esto. ¿Ok? Now, el diablo sabe esto y es su modo de operar, que él venga para interrumpir su caminar hacia Dios. A través de cómo lo hizo con Eva. Vamos a ver cómo él manipuló ¿qué? La palabra de Dios. Él cambió. Entonces ellos, imagínate, ellos estaban caminando con Dios. Jesús declara: yo soy el camino. Recuerda que hablamos de tipos y analogías y sombras en el domingo. Un tipo fue esto: ellos caminaron con Dios. Ellos hablaron con la palabra de Dios, que era la voz del Señor. El diablo viene y cambia la palabra de Dios y se cayó ser humano. Es el mismo patrón que Él hace con nosotros. Intentamos a caminar con Dios, intentamos a vivir para el Señor, y viene el diablo. ¿Y qué hace el diablo? Él interrumpe esto en su vida. Y cuando eso pasa, dos cosas pueden suceder. Uno va a caer en pecado, o el segundo es personas van a seguir doctrinas falsas. Los dos pasó con Eva y de repente Adán. Entonces, hermanos, yo quiero ayudarles a entender que al estudiar la palabra de Dios es mucho más que leer la palabra. Es estudiarlo, es ponerlo por obra, es memorizarlo, es tenerlo como algo dentro de nosotros. Y tenemos que recordar que la falta de conocimiento es la razón por la cual muchos caen o dejan de llegar a la iglesia. Now, hay en el libro de Apocalipsis, la Biblia habla de 3 enemigos de la palabra de Dios. La Biblia habla de la mujer Jezebel, que odia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la autoridad, y ese espíritu odia la autoridad. Ese espíritu no quiere rendirse o someterse bajo la autoridad. Es un espíritu muy engañoso, que se mueve en las sombras.
Y este es muy importante, hermanos. Now, gracias a Dios, este espíritu no está en esta iglesia, porque yo no trato con eso. Yo soy pronto para confrontarlo y echarlo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que este espíritu es en el mundo. ¿Sabe qué está causando todas las divisiones en el mundo? El pecado. Pero ¿sabe lo que es el vehículo para el pecado? Este espíritu que quiere causar divisiones, quiere poner personas en contra de otros. Y este espíritu juega con las emociones. Now, déjame decir una cosa. He enseñado esto desde mucho tiempo, hace casi 2 años atrás. Pero la lugar más frágil de ser humano, de nosotros, es nuestro lugar de emociones. Y ahí es donde el diablo trata primero. No me miran así, porque lo voy a poner claro aquí. Por ejemplo, y déjame explicar cómo este espíritu funciona. Que cuando uno está lastimado, déjame explicar cómo este espíritu trata de superar o tomar dominio sobre la palabra de Dios en su vida. Nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando viene este espíritu y este espíritu se meta, se trata con las emociones de uno. Se trata con los sentimientos. Por ejemplo, yo no me siento el deseo de alabar a Dios. ¿Ok? Pero la palabra de Dios dice, todo que respire. No, todos pueden citarlo. Pero cuando usted no quiere hacerlo, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos poniendo nuestras emociones como autoridad sobre la palabra de Dios. Pues ellos me ofendieron, ellos hablaron de mí. Yo no voy a ir a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Poniendo nuestras emociones de lástima sobre la palabra de Dios. Entonces nosotros determinamos quién es la autoridad, no la palabra de Dios. Decimos que la palabra de Dios, sí, amén, pero por nuestras decisiones o cómo actuamos, no me creen, ¿verdad? Lo estoy haciendo lo fácil, pero así es como funciona este espíritu. Y por eso yo soy pronto, porque este espíritu no quiere tratar solo, siempre busca a alguien o otro para tratar con ella. Este espíritu, lo mencioné hace unas semanas atrás, odia la autoridad en la iglesia. Jezabel, cuando ella fue confrontada por Elías, trató de matar al varón de Dios. Ella no quiere esa autoridad en su vida, ese espíritu, digamos. Y no siempre es mujeres. He visto varones frágiles emocionalmente que permita que este espíritu controla. No es solamente es que el pastor nada. Yo quisiera que todos llegamos a los cielos. Yo estoy tratando de ayudar a todos a llegar a los cielos. Se trata con las emociones, pero este espíritu cuando se trata con sus emociones, esa determina sus acciones en el reino de Dios. Si vas a participar, si vas a adorar, si vas a ofrendar y diezmar, si vas a llegar o si vas a llegar a tiempo. Si estás enojado, yo voy a llegar tarde para hacer un punto para que ellos sepan que yo estoy enojado. Estás poniendo sus emociones, no sobre Pastor Galindo. Lo siento mucho, eso no afecta a mí. Estás poniendo su persona sobre esto. Y como Eva cayó y dejó la verdad, este es el peligro, hermanos, con jugar con esto. De nuevo, yo doy gracias al Señor que no tenemos esto en la iglesia.
pero he tratado con esto por casi más. Yo tengo 20 y tantos años siendo pastor, y déjeme decir una cosa, he tratado con este espíritu en varias maneras. ¿Por qué? Porque este espíritu no quiere entregarse, rendirse a la autoridad de Dios. Este espíritu odia, tiene un odio para las cosas de Dios, pero se puede esconder hasta que algo pica ese espíritu. Créeme, hermanos, y le voy a ser honesto, esto es en cada uno de nosotros. Que cuando el pastor está predicando algo y se toca su carne, ¿cómo respondes? Yo sé que Jezabel llega y dice: usted tiene que determinar si tú vas a dejar Jezabel dominar la palabra de Dios en su vida. Y créame, de nuevo, esto no se trata entre yo y usted. Yo solamente estoy revelándolo. Usted determina quién es el rey, Jezabel o la palabra de Dios. Porque créame, yo he escuchado predicaciones que hicieron un patazo en mis deditos. Hasta yo caminaba así a la casa. Pero yo sabía que esa prédica del pastor era para mi mejor. ¿Y qué es tan mal escuchar la palabra? No, de vez en cuando. Dios debe tener el derecho de decir no. ¿Cuándo ustedes tienen un padre o tenían un padre y su padre decía no? Hemos escuchado la palabra no, pero ahora como adultos ya decimos: nadie me va a decir. Es ese espíritu de Jezabel que dice que, y créeme, hermano, y todos luchamos con este espíritu que quiere dominar. El segundo espíritu era de los Nicolaitans, y que esta doctrina era entre el pueblo de Dios y personas que querían traer la cultura de pecado del mundo. Vivieron en pecado y trataron de traerlo. Y él dice: yo tengo algo en contra de ustedes. Este es Jesús hablando a las 7 iglesias. Y porque ustedes viven afuera como el diablo y llegan a la casa y tratan de vivir de una manera diferente y tratan de convencer a los demás que eso está bien. Créeme, hermanos, Dios quiere que amamos a Él con todo. El tercer espíritu es el doctrina de Balaam, que es idolatría. Que siempre en esos días, y nosotros no pensamos en idolatría como de estatuas y ídolos y cosas así, pero es algo más que eso. Porque todos esos espíritus, todos esos ídolos llegaron a hacer inmoralidad sexual. Parte de la adoración de todos esos diositos, esos ídolos, se terminó en sexo, fuera del matrimonio. Y ese espíritu quiere entrar en la iglesia. Por eso caminamos y andamos en la santidad y vestimos en la santidad. ¿Por qué? Porque no adoramos el cuerpo de uno. A mí no me importa qué tan grandes son sus músculos. No quiero ver su panzote. Yo no entiendo. A veces yo estoy en la comunidad y veo a mujeres que tienen un rollo como un donut. Y en la cultura hispana yo no entiendo cómo no tienen vergüenza. Esconda esa cosa. Voy a llamar a la policía. Es un crimen. Yo no entiendo. Nosotros no. Porque cada persona tiene valor más que su identidad sexual. Y él dice, la doctrina de Balaam era esto, una doctrina de idolatría, que cuando él estaba proclamando eso, él estaba declarando: ustedes están bien trayendo sexo a la iglesia, inmoralidad en la iglesia. Entonces escúchame, estas son cosas que impiden, y la Biblia habla de estos tres.
Había otro en Gálatas donde Pablo está hablando de judíos que que eran convertidos al cristianismo, pero volvieron al judaísmo y querían llevarlos de nuevo, traer los griegos y los gentiles a hacer las prácticas de los judíos. Créeme, hermanos, el problema es esto: cuando usted pierda su camino por seguir sus emociones o dejar estos espíritus influir a su vida, usted no solamente va a dejar su caminar, usted va a dejar la verdad. Porque Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad. Y últimamente que pierdan también su vida. Estos espíritus o doctrinas siempre quieren llevarnos. Entonces yo estoy tratando de ayudarle a entender. ¿Sabe lo que previene eso? La sana doctrina. De saber lo que dice la Escritura. Estos espíritus o estos doctrinas falsas quieren jugar con las emociones. Y déjeme decir una cosa: su enemigo más grande no es el diablo, es la inhabilidad de controlar sus sentimientos y emociones. Ahí es donde el diablo juega con la soberanía de la palabra de Dios. Ahora, Juan 14:15 dice esto: si me amáis, guardar ¿qué? ¿El pastor? No, guardar ¿qué? Se trata con una relación entre usted y Dios, pero se trata basado de esto, no en la existencia. La existencia y esas cosas son la evidencia de mi amor para el Señor. Ahora, yo quiero ayudarles a entender esto: que Dios ama a su pueblo. Yo puedo estar enojado con usted, usted puede estar enojado conmigo, pero al fin de todo tenemos que amar uno al otro. ¿Y cómo es? ¿No has notado que el diablo no pelea en contra de chismes y críticas? Él pelea en contra de ¿qué? La oración y ¿qué? Y si no me crees, trata de leerlo. Te vas a dormir. Porque el diablo sabe que si él puede manipular a nuestras emociones, y estoy hablando de esto porque, hermanos, si no agarramos esto bien y no ponemos prioridad de la palabra de Dios en nuestras vidas, siempre vamos a ser guiados por nuestros sentimientos. Y cuando uno está guiado por sus sentimientos, su relación depende en lo que te sientes en ese momento, y no lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice esto de Jesús, que Él fue obediente a la cruz. ¿Tú piensas que Él quería morir así, de esa manera? No. Pero la palabra profetizó de esto. Entonces Él tenía que hacerlo. Ahora imagínate por un momento qué tan profundo es eso. Él pidió en el jardín: Señor, si es posible, quita de mí esto. Pero él sabía que fue escrito, entonces él tenía que rendirse a la escritura. Hermanos, no tenemos que ser crucificados, gracias a Dios. La verdad es esto: solamente tenemos que seguir la palabra de Dios, no conforme lo que nosotros pensamos, pero lo que dice el libro, hermanos. Jueces dice esto: en aquellos días, Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínate, cuando nosotros no seguimos la palabra de Dios y dejamos que algo toma lugar de la palabra de Dios en nuestras vidas, estamos actuando como Jesús no es rey de nuestras vidas. Cuando nosotros por voluntad determinamos que no vamos a seguir la palabra de Dios, nosotros estamos tomando un lugar que pertenece a Jesús. Hermanos, escúchame, yo quiero poner en usted la gravedad, la seriedad de estudiar esto y leerlo y ponerlo por obra.
Segundo de Corintios 10 dice pues, y verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios por la destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando argumentos. ¿Dónde comienzan los argumentos? Y si no hay armas para pelear o hacer guerra, si no hay armas aquí, ¿cuáles son nuestras armas? Si no hay nada aquí, ¿cómo podemos pelear? Y últimamente lo que sucede es esto: perdemos la batalla y seguimos nuestros pensamientos, emociones, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué? ¿El qué? ¿El qué? De Dios, y llevando cautivo todo pensamiento ¿qué? A la obediencia ¿a qué? ¿Cómo lo llevamos? No podemos sacarlo de la cabeza y ponerlo bajo la pie. ¿Cómo lo llevamos cautivo? Por saber lo que dice este libro y citarlo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, he visto en cada iglesia que he pastoreado, personas que no pueden controlar sus emociones y sus pensamientos, es porque no tienen esto. No estoy diciendo que vamos a ser perfectos, porque vamos a luchar hasta que morimos. Pero hermanos, la clave para su victoria no es en su danza. Mi danza, ¿cómo se llama cómo se va esa canción? Bajo mis pies. Ok, qué bueno. Danzaste y pusiste el diablo bajo sus pies, pero él no se va a quedar ahí. La verdad es esto: cuando usted salga de este lugar, él va a estar ahí en la puerta esperándote. Y si usted no tiene esto, hermanos, la palabra de Dios, entonces, hermanos, créeme, cuando hablamos del conocimiento es ponernos a alinearnos en lo que dice la palabra de Dios. Y si no, lo que yo he visto es esto: cuando seguimos nuestros sentimientos y emociones y no tenemos una buena fundación de la palabra de Dios, es cuando gente se llegan a tener revelaciones de locuras. O siguen a personas que dicen que si me envías $1,000, voy a orar una oración especial para usted. Y la gente está, dime dónde lo envío. Es por una falta de que usted no tiene que enviar $1,000. Usted solamente tiene que arrepentirse y orar. Y lo que gente tiene estas revelaciones locas, ideas locas que son tan fuera. El varón que viene este domingo para predicar salió del grupo de mesiánicos. El hermano Quintanar, él y su familia eran parte de eso por muchos años. Ese es un engaño tan horrible. Pero es que personas que no saben la palabra de Dios, deje que el diablo manipula la palabra de Dios para justificar algo dentro de ellos. No, escúchame, hermanos, aquí es donde yo quiero tocar un punto. No, ahorita lo voy a tocar. No, aquí voy a tocarlo, aquí, ya está aquí. Cantares 2:15. Casarnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué significa? Tómalo en su mente, que está colgado las viñas y los zorros llegan y se quitan las uvas, el fruto que está colgado. ¿Por qué? Porque nadie está cuidando las viñas. Él dice aquí las zorras pequeñas. Usted tiene que analizar. ¿Y sabe lo que es la palabra de Dios para nosotros, hermanos? Es la regla, es el metro. ¿Sabe por qué personas no quieren leer esto? Porque no quieren saber verdaderamente cuál es la condición de su alma. Pues mire, hermanos, yo no quiero andar esta vida inseguro de mi lugar con el Señor.
Yo no quiero caminar con el Señor y llegar al fin y perder la eternidad con el Señor por no saber lo que dice la Escritura y decir al Señor, pero yo pensé que yo estaba bien. No. La Biblia dice que en los tiempos antiguos Dios le dio espacio para la ignorancia, pero ahora Él llama a cada uno de nosotros al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Y cómo? Por medio de estudiar la palabra de Dios. Esta es la manera, hermanos. ¿Cuántos quieren ir? Honestamente. ¿Y los demás no quieren? ¿Quieren ir al infierno? Hermanos, yo estoy tratando de ayudarle. Es fácil. Servir al Señor es fácil. El diablo lo hace difícil en tu cabeza. Es fácil llegar a los cielos. Fácil. No lo hace difícil. Dios lo hizo tan fácil que Él le dio el Espíritu y el mapa. Gente desvían porque pierden el Espíritu y se pierden el mapa. O no siguen el mapa. Dios lo hizo tan fácil para nosotros. No tienes que ir al infierno. El problema es esto, hermano Guerra. La Biblia dice que tenemos que perdonar. Ahora yo no voy a perdonarles. Me hicieron mal. Wow, se pusieron bien callados. Pero la Biblia dice, hay que perdonar. Si el mapa dice, toma derecha, no vas a ir por la izquierda. Pero cuando no hacemos, estamos tomando el mapa diciendo, pues lo voy a seguir mañana, pero hoy yo voy a montar esta cosa. Escúchame, hermanos, no lo hace difícil. No hace el caminar con el Señor difícil. Tienes que estudiarlo. Tienes que ser paciente con sus hermanos. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Nadie debe de estar y lo que yo he visto es esto. Habla del espíritu de altivez. ¿Sabe lo que es el espíritu de altivez? De juzgar a todos los demás y pensar que usted está correcto. Pero cuando yo abro esta Biblia habla a mí. Entonces yo tengo que tratar con mi persona primero. La Biblia dice que si quieres tener amigos, tienes que ser amigable. Pero hay algunos que andan con su cara todo enojado todo el tiempo. Y después dicen, nadie quiere ser mi amigo. Porque nadie quiere acercar a un enojón, un apache. Y hermanos, si alguien está teniendo un día malo, ten paciencia con ellos. Todos tenemos días malos. Todos. O ellos están bien. Usted no sabe lo que pasó con ellos hoy. Usted no entiende lo que pasó en el trabajo con ellos. Quizás tiene un dolor de cabeza. ¿Cuántos han tenido un dolor de cabeza? ¿Usted no quería sonreír en ese tiempo? El único que puede hacer eso con un cierto nivel de éxito es hermana Marlene, que tiene migrañas. Pero ella no para. Ella aquí. Pero ella llega. ¿Dónde está hermana Marlene? Ahí está. Entonces, si ella puede llegar aquí con sonrisa, con migraña, usted con su dolorcito de cabeza, aunque duele, saluda a los demás. Sea amigable. Y lo que yo estoy notando es esto, hermanos. Es porque no cuidamos de las zorras que entran en nuestra viña y están quitando cosas. Son las cosas pequeñas que no entregamos al Señor que causan problemas. Cuando el ego está lastimado, la palabra de Dios es la respuesta. Cuando no entregamos cosas a Dios, estamos diciendo a Dios que no confiamos en Él y su palabra. Es tan fácil que cuando hacemos como nosotros queremos sobre lo que dice la palabra de Dios, literalmente estamos diciendo a Dios, ese no funciona. Su pacto conmigo no sirve. Yo voy a seguir como yo quiero.
No, imagínate, eso suena duro, pero eso es la verdad. Tenemos que, y de ahí comenzamos a formar ideas falsas. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermano? Porque cuando comenzamos a hablar de la sana doctrina, y estoy hablando de eso, Jesús es el camino. Tienes que estar seguro que estás caminando con el Señor, y tienes que saber que el diablo va a hacer todo lo posible para interrumpir ese caminar con Dios. Porque Él sabe, si usted camina con el Señor, usted va a encontrar toda la verdad. La Biblia dice esto, Pablo hablando de Timoteo, en 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando presentamos nosotros a Dios, Pablo está declarando, es no solamente presentarnos como aquí estoy, check, haga la asistencia. No, es presentarnos conforme a este libro. Presentarnos humildes, presentarnos entendiendo que faltamos. Cuando presentamos a nosotros a Dios, es llegar a Él desnudo, transparente, sin título, sin todos los millones de dólares que usted tiene en su cuenta bancaria, sin títulos o posición. Es llegar a Él, solo usted y yo, transparentes con Dios y la palabra de Dios. Porque cuando hacemos eso, hermanos, siempre vamos a reconocer que no merecemos la misericordia de Dios. Siempre reconocemos que faltamos mucho. Siempre reconocemos que cuando tenemos la palabra de Dios y nosotros, aleluya, transparentes delante del Señor, siempre reconocemos que faltamos mucho, pero es por el amor de Dios que podemos presentarnos. Ahora, esta es la razón que gente evita las escalas. Pues yo pienso que yo peso esto. La ropa está poniendo bien apretada. Su saco ya no, el botón, si quiebra el botón se va a matar a 40 personas mientras que... Pero no, todavía andamos engañando a nosotros mismos, ¿verdad? Es lo que hacemos. No, todo está bien. Mira, todavía, mire. Pero la verdad es cuando subimos a la escala y la escala dice ¡ping! Una persona a la vez. Es cuando damos cuenta. Y por eso muchos no estudian la palabra de Dios, porque no quieren ver lo que dice la escala. Por eso hay personas que tienen años en la iglesia, que pueden citar Hechos 2:38 como si fuera pum, pero cuando habla de amar a su hermano, I'm preaching now. De orar, lo hago, pastor, 10 minutos antes que el servicio el domingo. De ayunar, ay, cuando tengo que bajar peso lo hago. ¿Por qué? La razón por lo cual hay personas que saben de Hechos 2:30, saben cómo llevar a alguien a la verdad, saben, pero de vivir para el Señor, vivir cada día, día tras día, amar a sus hermanos, vivir con honestidad y integridad, no saben nada. ¿Por qué? Pararon de crecer, no cuidaron sus viñas y vino las zorras y quitaron. Y cuando yo predico la necesidad de tratar bien con su hermano o pedir perdón, usted siempre dice, oh, eso es para ellos. No, yo estoy hablando de usted. Yo estoy hablando a mi persona. Hoy yo estuve orando en este lugar. Señor, si yo tengo una mala actitud hacia esa persona, déjame saber, porque yo quiero arreglarlo. Yo estaba orando esa misma oración hoy, porque yo no quiero andar pensando que todo está bien y mirar a mi hermano, pecador sin vergüenza.
Si Dios saca este libro y comienza a alinear a mi vida y averiguar cada lugar de mi vida, yo voy a faltar mucho. Y no me miran así porque ustedes van a faltar mucho también. Entonces, hermanos, no es suficiente a citar Hechos 2:38. Yo doy gracias al Señor que usted sabe el plan de salvación, pero es mucho más que eso. Eso es un versículo en toda la Biblia. La Biblia está llena de cosas. Ahora, la sana doctrina nos ayuda a establecer nuestras vidas como Él y ser más como Él, y quitar la vergüenza del jardín de Edén. Ahora vamos a leer 2 de Timoteo en su pleno contexto. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, verso 14, a que no contienden sobre palabras, la cual para nada aprovecha. Él me dijo, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, ¿qué? Carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que desviaron de la verdad y comenzaron a predicar una doctrina falsa. Hermanos, escúchame. Usted y yo tenemos que tomar toda la palabra de Dios, porque si no, siempre estás hablando de dos hermanos que estaban en la iglesia, que desviaron, que estaban aquí en un servicio, pero se desviaron. Y ahora, y usted escucha de personas que salen de la iglesia y ahora creen locuras. ¿Sabe por qué? Porque pararon de dejar este libro, de estudiar y dejar este libro guiar su vida. Mire, hermanos, le digo con todo corazón, yo no soy tu Dios, yo soy tu pastor, yo voy a predicar, yo voy a tratar de ayudarte. Pero déjeme decir una cosa, hermanos, y voy a ser honesto, todos vamos a morir un día. Y en ese día usted no tiene que preocuparse de mí, porque Dios no va a usar mi palabra, Dios va a usar su palabra. Entonces, al aprender esto es ayudando a nosotros prepararnos para la vida que está por venir. Por eso tiene que estudiar toda la palabra de Dios, porque si no, uno puede adoptar ideas locas fuera de la Biblia. Ahora, verso 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Primero de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado. Nota aquí lo que él dice. Primero de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Él está poniendo que si usted no está bien con Dios, usted no va a tener la doctrina correcta. Y déjeme decir una cosa: la doctrina falsa no es, siempre pensamos de que si hay tres dioses. No. La doctrina falsa, la Biblia habla, ya lo mencioné, es poner usted como Dios o seguir otras doctrinas. Créeme, hermano, siempre pensamos de doctrina de tres dioses. Hay muchas doctrinas falsas. Déjeme ponerlo de esta manera: cualquier cosa que está en contra de este libro es una doctrina falsa, dicho y hecho. Si no está en esta Biblia, es una doctrina falsa. Hace en el año 1761, algo así, cuando ellos estaban imprimiendo la Biblia, hay una Biblia que se llama la Biblia maldita. Porque en esa Biblia decía que no cometerás adulterio. Dejaron no pusieron la palabra no. Y había personas que predicaban de esa Biblia, que decía: ahí está, la Biblia dice. Hermanos, créeme, el diablo sabe cómo manipular a la palabra del Señor. Colosenses 2:6:
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreficados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Él no solamente está hablando de lo que predican iglesias falsas, está predicando rudimentos, está hablando de nosotros. La Biblia de las Américas, que es la más, en mi opinión, la traducción más palabra por palabra, dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vana sutileza, según la tradición de hombres, conforme a las normas elementales del mundo y no según Cristo. ¿Sabe lo que previene eso? La sana doctrina. Y nota que él llega a verso 9. Él está hablando de doctrinas de afuera, de filosofías, de ideas que no enseñan lo que le dice la palabra de Dios. Y nota que él dice aquí en verso 9: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y la Biblia dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de toda principado y potestad. Doctrina tiene la habilidad de salvarnos. Entonces usted tiene que tener la doctrina correcta. Y yo y usted no podemos creer lo que suena bien o que sacia la carne. No, estoy terminando. Yo sé como pastor que a veces la palabra de Dios cuando usted está estudiándolo, a veces tiene la habilidad de alimentar, pero también regañar o corregir, digamos. Y eso sí está bueno. Yo y usted tenemos que entender que Dios puso este libro para ayudarnos. Y si nosotros queremos llegar a los cielos, llegamos a los cielos por medio de la palabra del Señor. Estoy buscando una escritura, pero no aparece aquí en mi Biblia, en mi enseñanza. Déjeme un segundito. Es en Isaías 55. Isaías 55. Y vamos a terminar con esto. Al confiar en la palabra de Dios, a veces se siente como un acto de locura. Porque a veces, hermanos, uno puede estar orando y siguiendo la palabra de Dios sin ver el Señor contestar. Yo he estado orando por cosas, a veces por años. Vamos a verso 7. Decía Isaías 55. Now, antes de que llegamos aquí, es importante que recordamos esto: que la doctrina falsa ataca primeramente la doctrina principal de la Biblia, y es la unicidad de Dios. Él habló que no seas engañado, y él dice: porque en él habita corporalmente. La unicidad de Dios es lo que vamos a tocar la semana que viene. Y eso es la doctrina que causa al diablo a temblar. No. A veces, este es algo practical aquí. A veces es difícil en la cara de problemas y dificultades a confiar en la palabra de Dios, especialmente cuando uno está pasando por momentos difíciles. ¿Qué quiere decir? Que a veces usted puede ver a su hermano
o su hermana ser bendecidos. Que significa a veces que usted ha estado orando y haciendo obediencia a la escritura por mucho tiempo sin ver algo pasar. Isaías 55 habla de esto. La Biblia habla, y yo quiero dejar esto con usted porque no quiero que su fe en Dios y en la palabra de Dios sea interrumpido, porque Dios no ha contestado sus oraciones. La Biblia dice esto, verso 6: buscar a Jehová mientras que puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su ¿qué? Que quiere decir que usted tiene que buscar de Dios. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá del misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios está, y yo digo esto para personas que están luchando con culpa, condenación. Dios está pronto y tiene perdón para usted. Él no quiere que tú andas con esa condenación sobre tu vida. Eso no es la voluntad de Dios. La palabra de Dios revela quiénes somos para ayudarnos a llegar al arrepentimiento. Ahora, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, le hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. No, escúchame. Cuando hablo de la palabra del Señor, hemos hablado de la importancia de tenerlo en su vida, de estudiarlo. Pero la palabra de Dios es más que cosas como reglas y cosas así. La palabra de Dios está llena de promesas. En el año 2010, yo y mi esposa y mis 2 hijos fuimos invitados para el obispo Goder a venir aquí. Estuvimos en Newport 15 años. Comenzamos una obra hispana allá, y la iglesia estaba creciendo, gracias a Dios. Pero nosotros hicimos un pacto con Dios. Lo que el Señor pedía de nosotros lo íbamos a hacer. No le importa el costo, porque siempre confiamos en la palabra de Dios. Siempre confiamos en Dios, que Él iba a cuidar de los Galindos. En ese tiempo yo tenía un trabajo. Yo estaba trabajando por una iglesia, y también yo era trabajo de servicios sociales. Yo estaba ganando una buena cantidad de dinero, $40 a la hora. No estoy ganando eso ahora, se lo prometo. Pero yo estaba ganando bien. Y en ese tiempo mis hijos estaban asistiendo a una escuela privada. Yo tuve una casa. La vida estaba bien. Estuvimos levantando una obra hispana. Pero el Señor pidió de nosotros que vinimos acá. Y mi primer mensaje aquí era con mi Winnie the Pooh. ¿Cuántos recuerdan? ¿Sigue sonriendo? ¿Cuántos recuerdan ese mensaje? Todavía tengo ese Winnie the Pooh. He tenido que visitar Winnie the Pooh varias veces en estos años, porque por mucho tiempo. Y nosotros llegamos aquí con la idea que íbamos a vender la casa ya, y que íbamos a comprar una casa aquí. Pues resalta que no pudimos, y
En 2016 el Señor nos llamó a ir a California y como siempre ha sido nuestra forma de ser con Dios, el Señor nos dijo que no te preocupes, yo no voy a renunciar. Gente está ya pensando que yo voy a... No. Pero nosotros siempre decidimos que íbamos a obedecer a Dios y su palabra y confiar en la palabra de Dios, que Dios iba a cuidar de nosotros. Entonces fuimos a California, estuvimos ahí, y cuando fue el tiempo para nosotros, fue en 2019, cuando llegamos ahí, yo gasté todos mis ahorros de vida, todo, para vivir y trabajar allá. Yo compré cosas para esa iglesia que todavía están allá. Yo viví por mis ahorros de mi vida, porque esa iglesia no tenía. Pero yo nunca quejé de hacerlo. Yo creo que yo siempre confío en la palabra del Señor. No voy a quejar. Dios ha sido fiel conmigo. Yo no voy a quejar. Dios siempre me ha cuidado, se ha proporcionado para mi vida, para mi familia. Bueno, fue en 2019, en ese año, llegamos a un momento donde la iglesia por fin llegó a un momento donde me iban a poder darme un salario suficiente para comprar una casa. Pero en diciembre de 2019 el Señor me dijo: ya has terminado su trabajo aquí, usted va a estar mudando. En ese tiempo yo no sabía dónde y cómo, pero mi esposa y yo comenzamos a orar y confiar en Dios, y como siempre decimos: ok, Señor, lo que tú quieres lo hacemos. Siempre vamos a confiar en la palabra de Dios y las promesas de ese libro. Estamos hablando ahora de 10 años. Volvimos acá y damos gracias al Señor que estamos en el lugar que siempre tenía en mi corazón. Y Dios es fiel. La Biblia habla que a veces es como lluvia y a veces es como nieve. Y no sé si ustedes recuerdan cuando cae nieve aquí, a veces toman días para derretirse. Okay. A veces toma tiempo. A veces en lugares de frío. Yo estaba en North Dakota una vez y comenzó a nevar y se queda nieve ahí hasta 8 meses del año por el friazo que está por allá. Es una locura. Bueno, a veces cosas toman tiempo, pero el agua o la lluvia y la nieve siempre germina la tierra o la palabra. Y cuando usted confía en Dios y sigues orando y sigues confiando y no das por vencido la primera vez que Dios no contesta sus oraciones, pero te mantengas fiel, servicio tras servicio, año tras año, Dios siempre va a contestar. Yo digo eso porque en 2 semanas el Señor ha concedido dar a mi esposa y una casa. Y después de 16 años de orar y hacer la voluntad de Dios, en confiar en lo bueno y en lo malo, después de tener esperanza, en 2019 yo estaba buscando casa y yo decía: wow, este va a ser el año, Dios va a hacer algo, y de repente, ¡pum! Yo digo eso porque yo quiero levantar a mi esposa y yo como el mejor ejemplo posible, pero nosotros entendemos qué significa confiar en Dios y esperar. Y mientras que ustedes están siendo bendecidos con casas, yo tenía mis dudas.
Mi esposa me confesó hoy, ella me dijo, yo pensé que nunca íbamos a poder comprar una casa. Where's Chicken Nug? Chicken Nug, come here. You gotta behave. Come to Papa. Oh. Yo nunca pensé en mi vida que el Señor me iba a dar una nieta tan bonita, tan traviesa. Pero cuando usted sea fiel, cuando seas fiel a Dios y su palabra, no todo va a pasar en un momento. No todo va a cambiar hoy a mañana. Quizás toma tiempo. Pero hermano Javier, si ponemos de pie. Whoever, si te quedas fiel a la palabra de Dios, cuando Dios comienza a cumplir su palabra, es siempre mejor de lo que usted puede imaginar o pensar. Y créeme, nunca en mi vida imaginé que yo iba a tener otra casa. Yo tenía un sueño que sí. You're heavy. Nunca imaginé que yo iba a tener una chicken nug. Pero Dios es fiel a su palabra. Y yo quiero terminar esta tarde animándoles. Si tienes tiempo orando, sigue orando. Sigue siendo fiel. Cuando usted ve a su hermano siendo bendecido, venga a este altar y levanta sus manos. Yo todavía tengo oraciones que yo quiero ver al Señor contestar. No he terminado de orar. I gotta give her back. She's killing me. Yo no sé cómo las mamás cargan los bebés todos. Pero hace creo 18 meses atrás, en un servicio, yo repartí cartas. Hicimos una lista de oraciones que eran imposibles. Hermana Rebeca, una de esas oraciones era para una casa para mí. Yo llegué y oré y confié. Yo continué pagando mis diezmos, dando mis ofrendas, pagando mi fondo de edificación para el fondo de edificación. Yo no falté en nada. Bendecidos para bendecir, continué. Yo no estoy diciendo esto para que usted mire a mí. No, yo estoy diciendo esto para testificar que este sí funciona. Y todavía tengo oraciones en esa lista. Pero Dios mostró que Él es fiel. Que Dios va a cumplir su palabra en su vida. Que este libro, la palabra no puede volver vacía. Pero requiere que cada uno de nosotros obedecemos la palabra del Señor. Este es para mí, este es para usted. Ahora la pregunta es esto: ¿cuántos de ustedes aquí tienen tiempo orando por algo? Levanta su mano. Puede ser un familiar, puede ser una situación. Yo doy gracias al Señor que estás orando. Aquí está la segunda pregunta. ¿Estás haciendo obediencia a esto? Mi esposa y yo no somos perfectos. Sabemos que faltamos y faltamos mucho. Pero nosotros entendemos esto, que es Dios
que hace la obra, que es Dios que cumple sus promesas.